Es importante usar estrategias. La aplicación de estas estrategias de enseñanza nos permite transformar el aprendizaje en un proceso activo, más participativo y que el alumno recuerda con mayor facilidad. Muchas de estas estrategias de enseñanza comparten en común el ser muy cooperativas, algo que facilita la asimilación de valores, desarrolla un mejor ajuste emocional en el alumnado y los prepara para la vida en sociedad. La selección de la estrategia de enseñanza se debe hacer teniendo en cuenta qué propósitos se quieren conseguir, así como las competencias que se desean desarrollar en el alumnado. Es muy importante que el docente sepa desempeñar su papel, ya que es su responsabilidad la de proporcionar un ambiente de aprendizaje. ¿Qué estrategias usarías? En mi clase usaría estrategias de trabajo en grupo, actividades, metodologías, que los alumnos ejecuten y los demás miren y se ayuden a corregir. Usaría herramientas, tecnología, eh, por ejemplo, de acuerdo al deporte que se realiza, mostrar un video mío de un profesional de ese deporte, luego en el patio, llevar a cabo lo que vieron en el video. ¿Cómo prepararías tu clase? Mi clase la prepararía con una entrada en calor, con música o también que un alumno por clase vaya guiando. Después utilizaría, por ejemplo, si se practica fútbol, un video mío o de algún jugador para mostrar el gesto técnico que luego los alumnos vayan a realizar en la clase. Pondría un juego que implique utilizar el gesto técnico del deporte que estoy practicando y por último una elongación guiada, ya sea solo o con un ¿Por qué es compañero. importante usar estrategias? Porque si no utiliza estrategias como agente de enseñanzas, no va a lograr un aprendizaje significativo en los distintos estudiantes, ya que cada uno incorpora conocimientos de distintas maneras. Y con respecto a qué estrategias utilizaría, utilizaría el método mixto, ya que es necesario que se apliquen ambas formas, tanto deductivo como inductivo, para que los distintos tipos de contenidos y para los distintos estudiantes según sus necesidades. Hola, soy Camila Ferretti de tercero. Voy a continuar con lo que dijo mi compañero Facundo. Para un aprendizaje significativo utilizaríamos distintas estrategias, por no decir todas, ya que todas son importantes y por todas se puede dar un aprendizaje significativo, como por ejemplo las ilustraciones, videos, objetivos, presentación previa, debates y discusión, talleres, clases de práctica, ya que para cada contenido hay una estrategia que es mejor o que puede dar mejor resultado a la hora de tener un aprendizaje significativo. Entonces vamos a tomar en cuenta a los alumnos y qué prefieren los alumnos y los contenidos. Y para cómo prepararíamos nuestra clase, primero tendré en cuenta el contexto sociocultural de mis estudiantes, los saberes previos al grupo, los intereses, y en base a eso elegiría las distintas estrategias para poder abordar los contenidos específicamente, clase por clase, armando una planificación. Bueno, las estrategias de enseñanza están constituidas por un conjunto de funciones organizadas en sistema y tiene como objetivo comunicar contenido a los alumnos. Diversos factores influyen en la elección de las estrategias de enseñanza, el mismo contenido, las características de los alumnos, los objetivos y las preferencias del profesor. Hablando sobre los estilos de enseñanza, optaría por el modelo de microenseñanza, donde el profesor no interviene si no es necesario mientras que el alumno adquiere total protagonismo. Los alumnos, profesores, son responsables y grandes dominadores del contenido a trabajar. El profesor se ocupa de la planificación y el alumno profesor de las decisiones preactivas. La complejidad de la tarea dependerá del nivel de los alumnos, de la etapa educativa, de su responsabilidad, etc. El objetivo es lograr el aumento del nivel de autodecisión y autonomía, permitir mayor número de decisiones por parte del alumno y que él pueda elegir entre varias opciones según sus intereses. Para poder desarrollar las clases bajo este estilo de enseñanza debemos salir de la visión tradicional de la educación física para ponernos sobre una visión humanista de la misma. Debemos pensar en la planificación desde otra perspectiva teniendo en cuenta las posibilidades de los alumnos a la hora de elaborar propuestas. Para eso necesitamos innovar en contenidos y no solo dedicar tiempo de nuestras clases en la repetición de las técnicas deportivas. Los
principios de la educación física humanista es entender al alumno no solo como un cuerpo que se mueve, sino como un todo de manera integral. Es necesario para ello respetar su motricidad y corporeidad. Debemos planificar teniendo en cuenta los intereses y saberes previos de nuestros alumnos para poder generar contenidos que sean significativos para ellos. El docente debe ser un guía que acompañe a los alumnos en la construcción de nuevos conocimientos a partir de contenidos que son de intereses para ellos y saberes previos. Para que esto suceda es necesario que el docente deje de ocupar el centro de la clase y considerar a los alumnos como recipientes vacíos que deben llenarse con información para otorgarles un lugar protagónico dentro de la clase. Por este motivo es necesario modificar el trato del contenido haciendo hincapié en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El fin último de este tipo de planificaciones es buscar alumnos autónomos que sean capaces de resolver situaciones planteadas por el docente de la mejor manera posible, generando resoluciones sin pretender que todos actúen de la misma manera y respetando dichas diferentes respuestas. En cuanto a la manera de preparar las clases, creo que es necesario salir de la mirada puramente deportivista, donde lo importante es solo ganar y competir, ya que no es el fin de la educación física. Centraría mis clases en el juego de manera lúdica, dejando de lado la competencia entre los alumnos y la técnica deportiva. La columna vertebral de la clase es el juego como fin en sí mismo. El juego genera una disponibilidad corporal muy amplia y tiene la capacidad de elaborar saberes de manera colectiva, construir con el otro, dando espacio al debate y la reflexión. También es necesario dejar de ver la clase de manera tradicional, donde nos encontramos con un inicio, un desarrollo y un cierre. Al jugar de manera lúdica, el alumno despliega una gran cantidad de acciones motrices que debemos analizar y tomar nota para futuras propuestas y planificaciones, por ejemplo, utilizando el cuaderno de bitácora. Al reducirse únicamente al modelo deportivista, donde el profesor es un espejo que los alumnos deben copiar, estamos inhibiendo su capacidad creativa y respuestas motrices propias. A raíz del juego surgen muchos emergentes que nos permiten saber hacia dónde guiar nuestras futuras clases. Para eso es imprescindible que el docente preste atención a cada uno de los emergentes y tome nota de ellos para su posterior análisis. La planificación anual debe ser flexible, ya que no sabemos totalmente qué puede suceder con nuestros alumnos. La clase debe ser una construcción donde los conocimientos se modifican en base a los intereses de los niños. Debemos tomar nota de todos los emergentes que aparezcan en clase para guiar nuestras futuras clases. Creo que para poder calificar un aprendizaje como significativo, este debe poder ser trasladado a otros contextos de manera autónoma. Si el alumno recibe contenidos que considera interesantes y por lo tanto tiene la voluntad de adquirirlos, los puede transformar a partir de sus conocimientos y experiencias previas, y el resultado podrá ser transferido a otros contextos para resolver diversas situaciones. Si optamos por un conocimiento vacío que no genera interés, probablemente el alumno únicamente tome el contenido para realizar la actividad o aprobar para luego no volver a utilizarlo. Por este motivo, podemos decir que el contenido no fue de valor. Es importante fomentar la autoevaluación en los alumnos para que sean componentes activos del proceso de aprendizaje y no solo una nota. Mi nombre es Nabor Ledesma. Y yo me llamo Brian Pucho. Estudiantes del tercer año del Profesorado de Educación Física. En el Instituto José Ingenieros. Las estrategias de enseñanza son procedimientos empleados por los docentes para hacer posible el aprendizaje del estudiante. El empleo de estas permite a los docentes lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, de cooperación y vivencial, de manera que los estudiantes puedan revisar conceptos previos, reconocer el nuevo conocimiento, poder interpretar y asimilar los nuevos conocimientos y de esta manera poder simbolizarlos. Para nosotros, las estrategias a utilizar serían las ilustraciones, la resolución de problemas y el aprendizaje cooperativo. Las ilustraciones, ya que es sumamente importante las representaciones visuales de los conceptos, de los objetos, de las situaciones y de las actividades en este camino de aprendizaje, fundamentalmente las ilustraciones expresivas, ya que están ligadas de los aspectos y de las actitudes de cada uno de nuestros estudiantes. Resolución de problemas es poner en práctica los conocimientos teóricos y transformarlos en herramientas. Esta estrategia permite despertar el interés de los estudiantes al ver cómo se resuelven los problemas de toda índole, gracias a sus conocimientos.
Es muy importante que el profesor esté pendiente de cómo lo hacen los alumnos, para destacar posibles errores procedimentales y evitar que los vayan repitiendo una y otra vez. Y el aprendizaje cooperativo es organizar la enseñanza en pequeños grupos, para potenciar el desarrollo de cada uno de los estudiantes. Los miembros de los grupos interactúan entre ellos, haciendo que quienes mejor han aprendido el contenido lo expliquen de forma más amena y en un lenguaje más sencillo. Y de esta manera no solo se adquieren los contenidos de la clase, sino también valores y actitudes socioafectivas. Bueno, nosotras con los ejemplos que se presentaban de estrategias de enseñanza en la clase pudimos elegir 3, la objetivos, la resolución de problemas y el aprendizaje cooperativo. En base a esas 3, nosotras armamos una propuesta de clase de la cual va a comenzar con un sector que va a estar dividido en 2 y cada sector va a tener distintos materiales. Los alumnos van a poder elegir a qué sector pertenecer y así se divide el grupo en 2. Luego el objetivo va a ser que cada grupo pueda armar un juego y ese juego tiene que realizarse en base a los materiales que se le presentan en cada sector. Ese juego luego se tiene que explicar hacia el otro grupo y viceversa. Nuestro rol va a ser activo, vamos a tratar de hacer sugerencias a medida que se realiza la actividad, por ejemplo, que la pelota no puede tocar el suelo, que no pueden pisar la colchoneta y cosas así que en realidad son sugerencias que pueden ser o no tomadas por los grupos. Luego, para concluir la clase, luego de ser explicados los 2 juegos, lo que nosotras proponíamos o lo que queríamos llegar es saber a través del diálogo con los niños cuáles de las actividades les gustó o con qué material le gustó trabajar o qué le gustaría repetir para la próxima clase. Es importante usar estrategia de enseñanza. Al concepto de estrategia le han sido otorgadas distintas definiciones. Una estrategia es un plan de acción respaldado por un argumento convincente, una mezcla eficaz de pensamiento y de ejecución. Se basan en 3 elementos fundamentales: el diagnóstico, unas políticas que orientan y acciones coherentes. Dicho en otras palabras, las estrategias representan para una organización lo que la personalidad es para el individuo, porque es por este medio que establecen o generan acciones y comportamientos voluntarios o involuntarios. Además, la estrategia consiste no en elegir una posición, sino que radicar compromisos en formas de actuar o responder. Es importante usar estrategia de enseñanza para lograr resultados positivos en las actividades que quiero plantear. Los resultados van a depender de la estrategia, que la estrategia elegida sea la más conveniente para los niños y niñas. Para ello debemos analizar distintos factores como las características del grupo, características de cada niño, sus personalidades, lo que le gusta hacer o jugar. Bueno, ¿qué estrategias usarías y cómo prepararías tu clase? Bueno, las estrategias de enseñanza que usaría en una clase serían la presentación previa, la ilustración y la resolución de problemas. La presentación previa nos permite transmitirle a los alumnos el material y o contenido a utilizar y trabajar para generar un primer acercamiento y despertar un interés en ellos o ellas sobre lo que quiero que aprendan en el transcurso de la clase. Dejando en primera instancia que se armen una idea general de la práctica que van a realizar. Luego, la ilustración de dicho contenido es fundamental para afianzar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas y para ejemplificar visualmente antes de poner en práctica la actividad. Sirve también para que surjan preguntas y así poder aclarar dudas sobre el ideal al que se quiere llegar. Por último, ya en la práctica, implementaría la resolución de problemas. Al ya haber adquirido el marco teórico, llega la hora de usar el conocimiento para reproducirlo mediante el uso del cuerpo, presentando situaciones en las que los alumnos o alumnas deberán resolver expresando físicamente lo adquirido en la teoría. Me sirve para tener noción de los errores más comunes, corrigiendo a los alumnos y alumnas y motivándolos a dar lo mejor de cada uno de ellos mediante la repetición para que se incorporen estas habilidades motoras deseadas, teniendo en cuenta las posibilidades que tienen cada uno de ellos o ellas. Es importante aplicar estrategias de enseñanza en las clases, dado que las mismas nos permiten que los y las estudiantes adquieran aprendizajes significativos. Las estrategias de enseñanza nos permiten moldear y orientar los contenidos de distintas maneras, permitiendo que todos los alumnos y las alumnas aprendan de manera óptima, ya que, como se sabe, no todos adquieren los conocimientos de la misma manera y por la misma vía.
por lo que se debe utilizar diferentes tipos de estrategias que abarquen los distintos tipos de aprendizaje. Como estrategia de enseñanza elegimos dos: resolución de problema y aprendizaje cooperativo. Resolución de problema porque esta estrategia permite despertar el interés de los estudiantes para resolver los problemas. Se plantea un problema o una situación que se debe resolver y para esto los estudiantes necesitan recabar la mayor cantidad de información posible para dar con la respuesta correcta. Después tenemos el aprendizaje cooperativo, que consiste en hacer pequeños grupos en los que sus miembros incentivan el aprendizaje de los demás, colaborando y exponiendo los saberes. Además, se trabajan habilidades socioafectivas e intelectuales, adquiriéndose también valores y aptitudes más prosociales. Como tercero, como propone la clase, proponemos promover la preparación de la clase basándonos en los y las estudiantes, en sus intereses, en sus posibilidades y por sobre todo en su contexto. A su vez, fomentar la participación grupal y generar un ambiente de colaboración en el diálogo entre compañeros y compañeras, además de generar autonomía dentro de las propuestas. Es importante aplicar estrategias de enseñanza en las clases, dado que las mismas permiten que los y las estudiantes adquieran aprendizajes significativos. Las estrategias de enseñanza nos permiten moldear las clases y orientar los contenidos de distintas maneras, permitiendo que todos los alumnos y las alumnas aprendan de manera óptima, ya que, como se sabe, no todos adquieren conocimientos de la misma manera y por la misma vía, por lo que se debe utilizar diferentes estrategias que abarquen los distintos tipos de aprendizaje. En cuanto a las estrategias de enseñanza, nosotros elegimos dos. Por un lado, la resolución de problema, en la cual se plantea un problema o una situación que debe resolverse, y para ello necesitan recabar la mayor cantidad de información posible para darla con la respuesta correcta. Esta estrategia permite despertar el interés de los estudiantes al resolver los problemas. Además, elegimos el aprendizaje cooperativo, el cual consiste en hacer pequeños grupos en los que sus miembros incentivan el aprendizaje de los demás, colaborando y exponiendo los saberes. Además, se trabajan habilidades socioafectivas e intelectuales, adquiriéndose también valores y actitudes más prosociales. Por último, proponemos promover la preparación de la clase basándonos en los y las estudiantes, sus intereses, sus posibilidades y por sobre todo su contexto. A su vez, fomentar la participación grupal y el diálogo entre compañeros y compañeras, planteando situaciones, problemas... ¿Por qué es importante usar estrategias de enseñanza? Porque ayudan a que el docente pueda encauzar al alumno en el tema y el conocimiento que se quiera desarrollar para que encuentren un interés por el cual aprender un determinado contenido y también para poder generar distintas expectativas de logro mediante el aprendizaje de diferentes estrategias. ¿Qué estrategias usaría? La presentación previa y la de preguntas intercaladas. Presentación previa es bueno desde un inicio indicar o mostrar a los alumnos lo que vamos a trabajar, cuál es el material a utilizar, y las preguntas intercaladas para que los estudiantes tengan una información de lo dado. ¿Cómo prepararía la clase? Empezaríamos con la presentación previa, explicar el tema dado, qué materiales a utilizar, qué es lo que vamos a trabajar, y cuál es el método de enseñanza, ya sea en grupos o individualmente, y esto sirve para que no solo enseñe el profesor, sino también entre los propios estudiantes. Y por último, hacer preguntas en el transcurso o al finalizar la clase para indicar lo que hemos trabajado en el día de la clase. ¿Por qué es importante usar estrategias de enseñanza? Es importante porque ayudan a que el docente pueda encauzar al alumno en el tema que se quiera desarrollar y que este último encuentre un interés por el cual aprender un determinado contenido. ¿Qué estrategias usarías? Primero la presentación previa, ya que es bueno desde el inicio que los chicos sepan qué actividades vamos a realizar, qué materiales vamos a utilizar y para que ya sepan que la persona que va a dar la clase tiene todo bien definido y está bien decidida. Después pasaríamos a las preguntas intercaladas, en las cuales las utilizaríamos tanto durante como después de la clase para ver cuál fue el interés real de cada chico que se generó. ¿Cómo prepararíamos la clase? Nosotros empezaríamos con la presentación previa, presentando materiales, actividades, metodología, ya sea grupal o individual, y después pasaríamos a las preguntas intercaladas, que como ya dije serían al final, para ver cuál fue el interés y si surgen nuevos intereses de parte de los chicos, que puedan fomentarse entre todos. Creemos que al momento de enseñar es importante utilizar estrategias, ya que éstas se definen como un conjunto de acciones que te llevan a alcanzar un fin determinado. Y en el ámbito escolar debemos aplicar un aprendizaje significativo
el cual debe estar construido por una serie de procesos y acompañados de los recursos necesarios para alcanzar nuevos conocimientos. Hay que tener en cuenta que para aprender, primero hay que comprender. Creemos que una buena estrategia para llevar a cabo en la clase sería el aprendizaje cooperativo, ya que la enseñanza entre pares tiene una explicación más amena y con un lenguaje más accesible. Su fundamento se basa en el valor, el potencial educativo de las relaciones interpersonales existentes en cualquier grupo y en considerar los valores de socialización e interacción. Es por medio de esto que no solo se adquieren los contenidos de clase, sino también los valores y las actitudes más prosociales. En base a nuestra estrategia de enseñanza, lo primero que haríamos sería un diagnóstico general del contenido a trabajar mediante algunos juegos y actividades que incluyan el mismo. A partir de esto, dividimos al grupo en pequeñas estaciones en las cuales sean ellos los protagonistas de la clase, asumiendo un rol mucho más activo, dejando que aquellos que mejor manejen el contenido sean los que acompañen y expliquen de una manera más didáctica. Lo que no quiere decir que el docente se desligue de la clase, sino que su rol es guiar al grupo. Se da desde un lugar más pasivo, acompañándolos para que sean ellos quienes asimilen y acomoden los conocimientos dados. ¿Por qué es importante usar estrategias? Como definimos, las estrategias de enseñanza es el conjunto de decisiones que toma cada docente para orientar las enseñanzas con el fin de promover aprendizajes en sus alumnos. ¿Estas decisiones para qué nos sirven? Sirven para pensar cómo vamos a interactuar con el mundo y cómo vamos a enseñar los estilos de aprendizaje, siempre haciendo hincapié en los intereses de los alumnos, el grado de libertad que les vamos a dar, entre tantas otras cosas. La enseñanza que brinda cada docente debe ser intencional. Es por ello que vamos a usar distintos procedimientos que faciliten la adquisición de conocimientos según la demanda cognitiva de cada grupo. Por eso es que cada docente debe plantear sus estrategias de manera que se proporcionen ayudas a cada alumno, con la intencionalidad de que le podamos facilitar el proceso de aprendizaje en los nuevos conocimientos. ¿Qué estrategias usaría? Usaría primero el debate y la discusión dirigida. Física, no aparece un debate o una inclusión propiamente dicha en lo que se refiere a lo que es la motricidad. Por eso podemos identificar diferentes formas de realizar algunos movimientos según el aprendizaje del acto motor o la experiencia de vida de cada participante de mi clase, y esto deviene también del desarrollo motor individual. Por ello, que los distintos aprendizajes y maneras de resolver una actividad pueden generar interacciones entre los alumnos y las alumnas que permitan nuevos conocimientos. Por otro, usaría la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque en este punto es bastante útil para el aprendizaje significativo individual, donde cada integrante puede resolver un mismo problema de distintas formas y a su vez de distintas formas entre sus compañeros y compañeras. Esto se ve en las metodologías deportivas, donde la resolución de un ejercicio puede estar basada en distintas capacidades y conocimientos previos de distintas opciones de cada alumno. El aprendizaje cooperativo. ¿Qué pasa con este aprendizaje? Este nos ayuda a que haya una sociabilización y una interacción de los alumnos de una forma grupal. Y además, el aprendizaje guiado por ellos mismos durante la cooperación de las distintas resoluciones de problemas. Como también por ser ellos mismos los ejemplos de un acto motor, o un gesto técnico o un desarrollo de una capacidad, dejando así que el docente sea como la imagen referida. ¿Y qué haría con mi clase? La prepararía, primero iniciaría con un juego participativo, donde los alumnos puedan elegir. Después, el desarrollo principal me gustaría que esté guiado por algunas consignas donde los alumnos y las alumnas, por medio de su experiencia y el conocimiento que ya tienen, puedan resolverlas. En caso de no poder hacerlas, obvio, se pide ayuda a un compañero, pero buscarla de una manera más productiva, ¿sí? O como una última instancia, que yo aparezca en primer plano, yo o cualquier docente. Las estrategias de enseñanza. ¿Por qué es importante usar estrategias de enseñanza? Definimos a la estrategia de enseñanza como el conjunto de decisiones
que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Esta decisión sirve para pensar de manera estratégica cómo vamos a interactuar en el mundo y cómo vamos a enseñar, enfocándonos en los estilos de aprendizaje, los ritmos, los intereses de cada alumno, el grado de libertad que tendrán los alumnos para tomar decisiones, proponer cambios o caminos alternativos. La enseñanza que brinda el docente debe ser intencionada. Es por eso que se debe emplear procedimientos que faciliten la adquisición de conocimientos según la demanda cognitiva del grupo que se tiene a cargo. Cada docente debe plantear su estrategia de una manera para proporcionar ayudas al aprendizaje con la intencionalidad de facilitar el proceso de aprendizaje de nuevos conocimientos. ¿Qué estrategias usaríamos? Nosotros decidimos 3 tipos de estrategias. Una, el debate y discusión dirigida, que si bien en la educación física no aparece un debate o discusión propiamente dicha en lo que refiere a la motricidad, podemos identificar diversas formas de realizar algunos movimientos según el aprendizaje del acto motor o la experiencia vivida de cada participante de la clase, y esto deriva en el desarrollo motor individual. Es por ello que los distintos aprendizajes y maneras de resolver una actividad pueden generar un intercambio de opiniones según cómo lo realizó cada individuo. La resolución de problemas. Este punto lo vemos útil para el aprendizaje significativo individual, donde cada integrante puede resolver un mismo problema de distintas maneras y a su vez todas distintas entre compañeros y compañeras. Esto lo observamos mucho en la metodología deportiva, donde la resolución de un ejercicio se puede basar en las capacidades individuales de cada participante o en los conocimientos previos ya adquiridos por cada uno. Esto genera que entre ellos puedan encontrar distintas formas de resoluciones. Por último, el aprendizaje cooperativo. Este nos ayuda tanto a la sociabilización e interacción entre los participantes de manera grupal y además en un aprendizaje guiado por ellos mismos durante la cooperación de resolución de problemas. También por pasar a ser ellos mismos quienes puedan ejemplificar cada acto motor, gesto técnico o desarrollar una capacidad, dejando de ser el docente la figura importante de referencia. ¿Cómo prepararíamos la clase? La clase la iniciaríamos con un juego participativo elegido por los alumnos, la cual también estaría guiado principalmente por ellos. El desarrollo principal de la clase estaría condicionado por algunas condiciones básicas o resolución de problemas muy poco específicas, y serán los alumnos, por medio de sus propias experiencias y conocimientos adquiridos, quienes podrán resolver las distintas adversidades. En caso de no hacerlo, con ayuda de los mismos compañeros, buscarían la manera más productiva o según cómo puedan adaptarse para resolverla. Sería el docente como última opción quien intervendría en la resolución de los problemas, dando tips muy generales para poder afrontar dichos inconvenientes. Las estrategias de enseñanza se definen como los procedimientos o recursos utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los alumnos. Cabe hacer mención que el empleo de diversas estrategias de enseñanza permite a los docentes lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, de cooperación y vivencial. Las vivencias reiteradas de trabajo en equipo cooperativo hacen posible el aprendizaje de valores y afectos que de otro modo es imposible lograr. También hay que hacer hincapié en la importancia que representa el papel del docente en el proceso de enseñanza, ya que en el desarrollo de una sesión de clase el docente debe crear ambientes de aprendizaje propicios para aprender. Nosotros elegimos 3: las ilustraciones, resolución de problemas y el aprendizaje cooperativo. Las ilustraciones son representaciones visuales de los conceptos, objetos o situaciones descritas en la teoría, o un tema específico del que se haya hablado en la clase, como puede ser una fotografía histórica o un dibujo, ejemplificando la estructura de un edificio, esquemas, etc. Si bien se puede usar con los alumnos de cualquier edad, son fundamentales para los más pequeños,
dado que todavía no disponen un amplio conocimiento del mundo y la mejor manera que tienen para construirlo es por medio de representaciones visuales. Resolución de problemas. La resolución de problemas es poner en práctica conocimientos teóricos, pero que solo se pueden adquirir adecuadamente por medio de ejercicios en los que se aplican fórmulas, algoritmos o rutinas. Esta estrategia, también clásica, de ser correctamente usada, permite despertar el interés de los estudiantes al ver cómo se resuelven problemas de toda índole. Aprendizaje corporativo. El aprendizaje corporativo o entre iguales es una forma de organización de la enseñanza que consiste en hacer pequeños grupos en los que sus miembros incentivan el aprendizaje de los demás, colaborando y exponiendo qué es lo que saben. Los miembros de los grupos interactúan entre ellos, haciendo que quienes mejor han aprendido el contenido lo expliquen de forma más amena y en un lenguaje más asequible a aquellos a quienes tienen problemas. Una estrategia de enseñanza está constituida por un conjunto de funciones organizadas en sistema. Tiene como objetivo principal comunicar contenidos a los alumnos. Muchos factores pueden influir en una correcta elección de una estrategia, como por ejemplo fortalezas del docente, características de los alumnos, contextos en donde voy a difundir el contenido y preferencias del docente y los objetivos. Dentro de las estrategias de enseñanza se encuentra el estilo de enseñanza del docente. Esto puede hacer referencia a la manera que el docente, a cargo de un grupo, organiza su enseñanza y los contenidos que quiere transmitir. El concepto de estilo de enseñanza se refiere sobre todo al ambiente donde se quiere transmitir un conocimiento y a los modos de organización. Se refleja en las interacciones de los profesores. Nosotros elegimos dos tipos de estrategias de enseñanza, una más actualizada que otra, una más estricta que la otra. La más estricta y demás es el mando directo, en la cual muchas generaciones realizamos actividades físicas bajo este tipo de estrategia de enseñanza. Tiene como un origen y aplicación más estricta, es el mando directo, tiene una raíz militar, es un estilo tradicionalista y utilizado mucho en la educación física. Tiene como objetivo repetición de los ejercicios físicos, en la cual tiene al mando de un profesor. La enseñanza es masiva, no es personal. El papel del profesor tiene como una prevista actuación de todas las actividades, tiene un esquema lineal, tiene un control y una disciplina severa bajo todos los alumnos, y se procede a explicar y demostrar el gesto de ejercicios a realizar por grupo de alumnos. En cuanto al papel de los alumnos, tiene un sometimiento a las órdenes del maestro, y los alumnos obedecen y no tienen decisión ni autonomía. La planificación es una organización estricta. El papel del profesor es muy destacada, tiene un control constante y tiene una explicación verbal y demostración visual por parte de él, en la cual todos los alumnos deben imitarlo. En cuanto a las evaluaciones, se toman mucho las ejecuciones y las correcciones masivas de diferentes tipos de técnica o ejercicios. En cuanto a los contenidos, tareas y ejercicios donde el objetivo y el orden es el control total del alumno. Los ejercicios son muy analíticos y trabajos muy localizados. Por ejemplo, la gimnasia artística. Tiene un control constante y tiene una explicación verbal y demostración visual por parte de él, en la cual todos los alumnos deben imitarlo. En cuanto a las evaluaciones, se toman mucho las ejecuciones y las correcciones masivas de diferentes tipos de técnica o ejercicios. En cuanto a los contenidos, tareas y ejercicios donde el objetivo y el orden es el control total del alumno. Los ejercicios son muy analíticos y trabajos muy localizados. Por ejemplo, la gimnasia artística. Otra de la estrategia que es más actualizado es la asignación de tareas, donde el alumno asume parte de las decisiones interactivas referentes a la oposición y la organización de los mismos y al mismo ritmo de ejecución. Las tareas son las mismas para lo que no existen individualización o niveles o intereses. El objetivo es repetición de los ejercicios físicos a realizar bajo el control del profesor. El papel del profesor es muy activo, muy presente y comienza a tener una cierta responsabilidad hacia la clase.
La planificación y desarrollo de la clase está centrada en la organización de las tareas. Se realiza bastante o se planifica varias tareas en las cuales los alumnos deben realizarlas y resolverlas. La organización será masiva y en pequeños subgrupos, y durante la ejecución el profesor administra una especie de feedback en la cual realiza las actividades y después pretende que hagan un recibimiento acerca de las opiniones de las actividades. Y bueno, de esta forma está estimulando e interactuando con sus alumnos. En cuanto a la forma de evaluación, tiene como único responsable el profesor, centrada en el producto de la clase. Y los contenidos son básicamente deportes, enseñanza de las técnicas, tanto individual como grupal, con adversario y colectivo, y bueno, le da mucha importancia a la preparación física a través del juego. Las partes de una clase de educación física. La parte inicial comprende la presentación de la actividad y la organización de grupos y material, la preparación tanto fisiológica como psicológica de los estudiantes. La parte principal o fundamental de la clase es aquella en la que se desarrolla la capacidad o el tema central que vamos a tratar. En esta fase es cuando se realizan las actividades de mayor intensidad y tiene una duración de aproximadamente 40 o 50 minutos. La parte final o de vuelta a la calma es la que pretende recuperar el estado de equilibrio fisiológico y psicológico del organismo mediante la realización de actividades de relajación y de estiramiento.